El estudio bíblico inductivo implica observar lo que dice el texto, interpretar lo que significa y aplicarlo a nuestras vidas. Aquí está un esquema simple para nuestro estudio bíblico inductivo sobre Génesis 1, 6 a 13. Los segundos y terceros días de la creación, el firmamento y la vegetación. Objetivo: comprender los actos creativos de Dios en el segundo y tercer días y aplicar las verdades teológicas aprendidas a nuestras vidas. Observación. Génesis 1, 6 a 13. Luego Dios dijo: haya un firmamento en medio de las aguas, y que separe las aguas de las aguas. 7. Así Dios hizo el firmamento, y separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento, y fue así. 8. Y Dios llamó al firmamento cielo. Y fue la tarde y la mañana, el segundo día. 9. Entonces Dios dijo: que las aguas debajo de los cielos se reúnan en un solo lugar, y que aparezca la tierra seca, y fue así. 10. Y Dios llamó a la tierra seca tierra, y a la reunión de las aguas las llamó mares. Y Dios vio que era bueno. 11. Luego Dios dijo: que la tierra produzca hierba, la hierba que da semilla, y el árbol frutal que da fruto según su especie, cuya semilla está en sí misma, sobre la tierra, y fue así. 12. Y la tierra produjo hierba, la hierba que da semilla según su especie, y el árbol que da fruto, cuya semilla está en sí misma según su especie. Y Dios vio que era bueno. 13. Y fue la tarde y la mañana, el tercer día. Primero. La estructura de Génesis 1, 6 a 13 sigue un patrón claro y repetitivo que se encuentra a lo largo del primer capítulo de Génesis. Aquí tienes un desglose. Comando de Dios. Cada sección comienza con un mandato divino, haya o que. Esto demuestra la autoridad de Dios e inicia cada nuevo acto de creación. Haya un firmamento en medio de las aguas, versículo 6. Que las aguas debajo de los cielos se reúnan en un solo lugar, y que aparezca la tierra seca, versículo 9. Que la tierra produzca vegetación, versículo 11. Cumplimiento del mandato de Dios. Después de cada mandato divino, el texto dice y fue así, indicando el cumplimiento inmediato de la palabra de Dios. Y fue así, versículos 7 y 9. Evaluación de Dios. Después del cumplimiento del mandato de Dios, Dios evalúa su creación y la considera buena. Dios vio que era bueno, versículo 10. Nombramiento. Dios nombra los elementos que ha creado. Dios llamó al firmamento cielo, versículo 8. Dios llamó a la tierra seca tierra, y a las aguas que se habían reunido las llamó mares, versículo 10. Indicación de ciclo. El día termina con la frase fórmula. Y fue la tarde y la mañana, el segundo día, versículo 8. Y fue la tarde y la mañana, el tercer día, versículo 13. Esta estructura clara y repetitiva refuerza la representación de Dios como un artista divino o artesano que diseña y crea el mundo de manera sistemática, con cuidado, precisión y autoridad. Segundo. ¿Quiénes son los personajes principales? ¿Qué acciones se realizan? En Génesis 1, 6-13, el personaje principal es Dios. Él es la fuerza activa a lo largo de estos versículos, el que habla, manda, crea, ve y nombra. Los elementos de la naturaleza, el firmamento, las aguas, la tierra y la vegetación, pueden ser vistos como personajes en un rol secundario, aunque no se les personifica y no toman ninguna acción por sí mismos. Más bien, responden a los mandatos de Dios y son moldeados y formados por su voluntad. Aquí hay un resumen de las acciones realizadas por Dios. Hablar u ordenar. Dios da órdenes que inician la creación. Su palabra es una fuerza poderosa y creativa. Creación. Dios crea el cielo, separa la tierra del mar y hace que la tierra produzca vegetación. Ver o evaluar. Dios vio que era bueno, versículo 10. Dios observa lo que ha creado y ve que es bueno. Nombrar.
A través de estas acciones, el texto presenta a Dios como una fuerza autoritaria y creativa que da forma y ordena el mundo según su voluntad y propósito. Interpretación. Primero. Génesis 1, 6 a 8, la creación del cielo, firmamento. En Génesis 1, 6, cuando Dios dice, haya un firmamento, está ordenando la creación de una estructura para dividir las aguas. El término firmamento se traduce de la palabra hebrea raquia, que significa una extensión o una bóveda. En el contexto del antiguo Cercano Oriente, se entendía como una especie de cúpula o bóveda que separaba las aguas de arriba de las aguas de abajo. Esta conceptualización enmarcó el cielo como una especie de cúpula sólida que contiene las aguas de arriba y protege a la tierra de ellas. Desde nuestra perspectiva moderna, con nuestro entendimiento de la atmósfera y el espacio exterior, esta descripción puede parecer extraña o incluso inexacta. Sin embargo, es importante recordar que la Biblia utiliza el lenguaje y las imágenes de la cosmología del antiguo Cercano Oriente para comunicar verdades teológicas acerca de Dios y su creación. La intención del texto no es proporcionar una cuenta científicamente exacta de la estructura del universo, sino comunicar la soberanía y la creatividad de Dios. Entonces, cuando Dios dice, haya un firmamento, está trayendo orden al caos inicial. Está dando forma al cielo y la tierra, separando las aguas de arriba, el cielo, de las aguas de abajo, la tierra. Esto refleja el control de Dios sobre la creación y su capacidad para traer orden y estructura a la existencia. ¿Cómo describe el texto el propósito del firmamento? En Génesis 1, 6 a 8, el texto describe el propósito del firmamento como un divisor entre las aguas. Cuando Dios manda, haya un firmamento en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas, prepara el escenario para la creación tanto del cielo, o los cielos, como de los mares. El firmamento, según estos versículos, funciona como un separador entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. Las aguas de arriba se referían al cielo o al agua celestial, mientras que las aguas de abajo se referían a los mares o al agua terrestre. Esta distinción creó un espacio habitable entre el cielo y el mar, que es la tierra. ¿Cuál es el significado de así fue y Dios vio que era bueno? En el contexto de Génesis 1, 6 a 13, tanto así fue como Dios vio que era bueno son afirmaciones significativas sobre las acciones creativas de Dios. Así fue, esta frase subraya la autoridad absoluta y efectividad de la palabra de Dios. Cuando Dios habla, su voluntad se lleva a cabo exactamente como Él quiere. No hay lucha, no hay oposición. Su palabra es final y transformadora. En esencia, así fue confirma la actualización del mandato de Dios, lo que Él decreta se cumple. Dios vio que era bueno. Esta frase subraya la satisfacción de Dios con su trabajo creativo. Refleja la bondad inherente, la armonía y el orden de la creación de Dios. Cuando Dios observa su trabajo y lo declara bueno, está afirmando que cumple su propósito previsto y se alinea con su plan divino. Vale la pena notar que esta afirmación también da un valor intrínseco a cada aspecto de la creación. Todo lo que Dios creó tiene un propósito y es considerado bueno por Él. Entonces, estas dos frases utilizadas en conjunto en Génesis 1, 6-13 destacan dos aspectos de la naturaleza de Dios como se muestra en la historia de la creación, su palabra autoritaria que produce realidad, y su capacidad para crear cosas que son inherentemente buenas y con propósito. Segundo, Génesis 1, 9 a 13, la creación de la tierra y la vegetación. ¿Cómo describe el texto la reunión de las aguas y la aparición de tierra seca? En Génesis 1, 6 a 13, el proceso de la reunión de las aguas y la aparición de la tierra seca se describe como otro paso en la creación ordenada y metódica del mundo por parte de Dios. Reunión de aguas. En el versículo 9, Dios dijo, júntense las aguas que están bajo el cielo en un solo lugar, y que aparezca lo seco. La frase júntense en un solo lugar describe cómo las aguas fueron movidas o mandadas por Dios para acumularse o recogerse en áreas específicas. También sugiere un proceso de separación, ya que las aguas se desplazan para permitir que la tierra seca se haga visible.
Esta acción resulta en la formación de mares y otros cuerpos de agua. Aparición de tierra seca. La frase que aparezca lo seco denota la emergencia o descubrimiento de la masa de tierra. A medida que las aguas son ordenadas para juntarse en un solo lugar, la tierra previamente cubierta aflora. El texto señala explícitamente este resultado en la segunda parte del versículo 9, y así fue. Luego, en el versículo 10, Dios llama a la tierra seca tierra y a las aguas reunidas, las nombra mares. Esta descripción refuerza aún más el tema de Dios trayendo orden del caos, ya que estructura el mundo en componentes distinguibles, la tierra y el mar, y establece sus límites. El texto concluye esta parte de la narración de la creación afirmando, y vio Dios que era bueno, significando la aprobación de Dios de este aspecto recién formado de su creación. ¿Qué significado tiene que Dios llame a la tierra seca tierra y a la reunión de las aguas mares? El acto de Dios de nombrar a la tierra seca tierra y a las aguas reunidas mares lleva implicaciones significativas en la narración de la creación en Génesis. Autoridad y dominio. En el contexto bíblico, nombrar algo a menudo significa autoridad y dominio sobre ello. Al nombrar a la tierra seca tierra y a las aguas reunidas mares, Dios está demostrando su autoridad absoluta sobre toda la creación. Orden y propósito. Nombrar también proporciona orden y categorización. Al dar estos nombres, Dios está promoviendo la organización de la creación y designando propósito y función. Esto continúa el tema de Dios trayendo orden del caos en el proceso de creación. Identidad y existencia, el acto de nombrar también confirma la existencia y la identidad. Al llamar a la tierra seca tierra y a las aguas mares, Dios está confirmando su existencia como entidades separadas en su creación. Establecimiento de relaciones. Finalmente, al nombrar la tierra y los mares, Dios está estableciendo una relación con su creación, mostrando que todo en el cosmos tiene un lugar y un propósito en su plan. Este concepto es integral para la visión del mundo bíblica y la comprensión del universo. ¿Qué tipos de vegetación crea Dios? ¿Cuál es su propósito? En Génesis 1, 11 a 12, Dios ordena a la tierra producir vegetación y vemos tres tipos específicos mencionados. Plantas que den semillas. Esta frase probablemente se refiere a una amplia gama de tipos de plantas que se reproducen a través de semillas. La presencia de semillas también implica la capacidad de reproducción y la naturaleza cíclica de la vida, ya que las plantas mueren y nuevas crecen de sus semillas. Árboles que den fruto con semilla en él. Esto especifica plantas más grandes y leñosas que dan frutos, los cuales no solo llevan semillas para la reproducción, sino que también sirven como fuente de alimento para varias criaturas. El texto menciona explícitamente que estas plantas y árboles fueron creados según sus especies, sugiriendo una diversidad de vida vegetal desde el principio. El propósito de la vegetación es doble. Sostenibilidad de la vida. En Génesis 1, 29 a 30, Dios da las plantas verdes a los humanos y animales como alimento. Por lo tanto, las plantas desempeñan un papel vital en la cadena alimenticia y la sostenibilidad de la vida. Establecimiento de orden y ciclos naturales. La mención de plantas que dan semillas introduce el concepto de ciclos naturales de vida, muerte y renacimiento. Esto contribuye al equilibrio y orden general en la creación. Entonces, en esencia, la vegetación que Dios crea sirve tanto como un sustento físico para las criaturas vivientes que pronto creará, como una reflexión de la naturaleza cíclica y ordenada de su creación. Aplicación. Primero, ¿cómo refleja el orden y el método de la creación de Dios su carácter? El orden y el método de la creación de Dios proporcionan una profunda reflexión de su carácter de varias formas clave. Dios como un Dios de orden. La cuenta de la creación en Génesis 1 se caracteriza por una secuencia deliberada y ordenada. Esta orden se puede ver en cómo Dios separa metódicamente diferentes elementos, como luz y oscuridad, agua y cielo, tierra y mar, y puebla progresivamente estos reinos. Esto refleja a un Dios de orden, no de caos, y podemos confiar en su consistencia y estabilidad en nuestras vidas.
Dios como un Dios de propósito. Cada acto de creación tiene un propósito distinto y contribuye al equilibrio y sostenibilidad de todo el ecosistema. Esto muestra que Dios es intencional en sus acciones. Él crea con intención y previsión, lo que nos asegura que nuestras vidas tienen propósito y significado en su gran diseño. Dios como un Dios de abundancia. Desde la creación de una abundancia de diversas formas de vida hasta proporcionar todo lo necesario para su supervivencia y florecimiento, Dios muestra su naturaleza generosa y abundante. Él crea más que solo un mundo mínimo, crea uno rebosante de vida, color y variedad. Dios como un Dios de belleza. La belleza en la creación, desde la flor más pequeña hasta la grandeza del cosmos, habla de un creador que aprecia la belleza y la creatividad. Esto no solo nos proporciona un entorno estético para disfrutar, sino que también insinúa la alegría creativa de Dios y el detalle artístico. Dios como un Dios de bondad. Después de cada acto de creación, Dios lo considera como bueno, mostrando su completa satisfacción con su trabajo. Esto subraya la bondad inherente de Dios, ya que todo lo que crea es bueno a sus ojos. En la aplicación, entender estas características de Dios puede transformar nuestra perspectiva de nuestro mundo y de nosotros mismos. Podemos confiar en el orden y la consistencia de Dios, encontrar propósito en su diseño, experimentar su generosidad, apreciar la belleza a nuestro alrededor como un reflejo de su creatividad, y descansar en su bondad inherente. Segundo, aplicar el concepto de Dios vio que era bueno. A nuestra visión del mundo natural puede influir profundamente en nuestras perspectivas y acciones de varias maneras clave. Apreciación de la creación. Reconocer que Dios vio el mundo natural como bueno, nos anima a hacer una pausa y apreciar la belleza y el asombro inherentes de la naturaleza. Puede inspirar asombro, reverencia y gratitud hacia Dios por la increíble complejidad y diversidad de vida que Él ha creado. Administración. Si Dios vio el mundo natural como bueno, debería motivarnos a respetar, proteger y cuidar el medio ambiente. Esto puede traducirse en un compromiso con la administración ambiental, como la reducción de residuos, el reciclaje, el uso responsable de los recursos y la defensa de políticas que protejan los ecosistemas de la Tierra. Comprender nuestro lugar. La afirmación Dios vio que era bueno nos recuerda que la humanidad es parte de una creación más amplia que Dios valora y ama. Esto puede ayudarnos a entender nuestro lugar dentro de la creación, no como explotadores de la naturaleza, sino como parte de un sistema interconectado diseñado para trabajar juntos en armonía. Reflejo del carácter de Dios. La belleza, el orden y los aspectos vitales de la naturaleza reflejan el propio carácter de Dios. En este sentido, la naturaleza sirve como testimonio de la creatividad, el amor y la provisión de Dios. A medida que interactuamos con el mundo natural, podemos verlo como una oportunidad para entender más sobre el Creador mismo. En aplicación, el concepto de Dios vio que era bueno. Puede ayudarnos a cultivar una relación más respetuosa, responsable y espiritualmente conectada con el mundo natural. Puede servir como un principio rector a medida que navegamos por las decisiones relacionadas con el medio ambiente y nuestro lugar dentro de él. Tercero, este pasaje de Génesis, que detalla la creación cuidadosa y metódica de Dios de la tierra y sus características, puede enseñarnos varias lecciones importantes sobre nuestra responsabilidad hacia la creación. Administración. La narración de la creación presenta un mundo que está bien ordenado y diseñado con propósito. Como humanos, somos parte de este diseño, confiados con la tierra para cultivarla y cuidarla. Génesis 2:15. Esto sugiere un rol de administración que implica una responsabilidad de cuidar y sostener la tierra en lugar de explotar o dañar sus recursos. Respeto por toda la vida. La frase repetida Dios vio que era bueno subraya el valor inherente y la bondad de todas las partes de la creación. Esto incluye no solo la vida humana, sino también la tierra, el mar y todas las criaturas vivientes. Esto puede enseñarnos a respetar toda la vida y a verla como parte de la buena creación de Dios. Sostenibilidad.
La narración de la creación en Génesis también muestra un equilibrio e interdependencia en la naturaleza. Los mares, la tierra seca y la vegetación fueron creados para sostenerse mutuamente. Esto puede servir como un modelo de vida sostenible, alentándonos a vivir de una manera que respeta y mantiene este equilibrio, en lugar de interrumpirlo. Imago Dei. La Biblia enseña que los humanos son hechos a imagen de Dios, Génesis 1, 27. Esto significa que nuestras acciones hacia la creación deberían reflejar las propias acciones de Dios. Como Dios es un creador que trae orden, belleza y bondad, también nuestras acciones deberían promover estas cosas en el mundo. En aplicación, este pasaje nos llama a reflexionar sobre nuestras prácticas personales y sociales relacionadas con el medio ambiente, a cultivar un estilo de vida de respeto por toda la creación de Dios y a mantener nuestra responsabilidad como administradores y cuidadores de la tierra. Cuarto. La creatividad de Dios, como se ve en el relato de la creación en Génesis, puede inspirarnos de varias maneras en nuestra vida diaria. Apreciación de la belleza. Observar la vasta diversidad, complejidad y belleza de la naturaleza puede inspirarnos a apreciar los elementos estéticos de nuestras propias vidas. Esto puede influir en nuestras perspectivas sobre el arte, el diseño, la música y otros esfuerzos creativos. Innovación. Al igual que Dios creó un mundo diverso y dinámico, también nosotros podemos inspirarnos para innovar en nuestras propias áreas de influencia. Esto podría ser en nuestro trabajo, en nuestra resolución de problemas o en nuestro enfoque ante nuevas situaciones y desafíos. Creación propósito. La creación de Dios no fue aleatoria, sino con propósito. Cada parte de la creación tiene una función y contribuye al todo. Esto puede inspirarnos a ser intencionales en nuestras actividades, a considerar el propósito de nuestro trabajo y a esforzarnos por contribuciones significativas. Restauración y redención. El poder creativo de Dios también lleva la promesa de hacer nuevas todas las cosas, Apocalipsis 21, 5. En nuestra vida diaria, esto nos da esperanza de que las situaciones pueden cambiar, que podemos crecer y que la redención es posible. Valor en el trabajo. La cuenta de Génesis muestra a Dios como un trabajador, tomando 6 días para crear el mundo y descansando en el séptimo. Esto da dignidad y valor a nuestro propio trabajo, independientemente de lo que sea. Podemos ver nuestras tareas diarias como una forma de contribuir a la creación de Dios, encontrando propósito y satisfacción en nuestro trabajo. En aplicación, se nos recuerda que a medida que avanzamos en nuestra vida diaria, podemos buscar reflejar la creatividad, la intencionalidad y el propósito de Dios en nuestras acciones, decisiones y relaciones. Conclusión. El pasaje de Génesis 1, 6 a 13 describe el segundo y tercer día de la creación, en el que Dios forma el cielo, firmamento, y la tierra y los mares. También introduce la vegetación en la tierra. Frases clave como hágase, así fue, y Dios vio que era bueno, proporcionan una visión del poder autoritario de Dios, su creación intencional y su satisfacción con la bondad inherente en su creación. El firmamento sirve como separador entre las aguas, representando el orden y la estructura de Dios en el universo. El nombramiento por parte de Dios de la tierra seca como tierra y de las aguas como mares significa su soberanía sobre toda la creación. La creación de varias vegetaciones, cada una produciendo semillas según su especie, muestra la previsión de Dios para la provisión y el mantenimiento continuo de la vida en la tierra. Aplicación a nuestras vidas. Reconocer el orden y el propósito de Dios en la creación puede inspirarnos a buscar orden, propósito e intencionalidad en nuestras propias vidas. Ver la bondad inherente en la creación de Dios nos invita a valorar y proteger el mundo natural y sus recursos. Entender nuestra posición dentro de la creación de Dios fomenta un sentido de responsabilidad hacia ella. La creatividad de Dios puede inspirarnos en nuestras tareas diarias, fomentando la innovación, apreciando la belleza y promoviendo valor en nuestro trabajo. Percepciones y preguntas. Durante el estudio, podríamos haber obtenido nuevas ideas sobre la naturaleza de Dios a través de su proceso creativo.
Uno podría ver cuán intrincada e intencionalmente trabaja Dios, reflejando su naturaleza como un Dios de orden, propósito y bondad. Las preguntas que podrían haber surgido podrían incluir: ¿cómo podemos expresar mejor nuestra creatividad como reflejo de la imagen de Dios? ¿Cómo podemos participar activamente en la preservación y respeto de la creación de Dios en nuestra vida diaria? ¿Cómo afecta entender a Dios como trabajador a nuestra visión de nuestro propio trabajo o vocaciones? Estos son temas ricos para una discusión y reflexión más profunda que nos ayudan a aplicar las verdades de este pasaje a nuestra vida cotidiana. Recuerde, el objetivo del estudio bíblico inductivo no es solo adquirir conocimientos, sino crecer en nuestra relación con Dios y ser transformados por las verdades que descubrimos. ¡Feliz estudio!